Bueno, ¿cómo te va, Carlos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué decís? Vamos a hacer una corta entrevista a Carlos Weisman. Carlos obtuvo su PhD, su doctorado en Sociología y Estudios Comparados en la Universidad de Harvard en el 77. Es profesor de Sociología y Estudios Internacionales en la Universidad de California en San Diego. Es especialista en sociología comparada desde una perspectiva histórica y ha trabajado en muchos temas. Voy a mencionar los que me parece que son los centrales. El análisis comparativo de la incorporación de la clase obrera, bueno, hace bastante tiempo en el sistema político, las consecuencias sociales y políticas del proteccionismo y el libre comercio, el análisis comparado de la democratización y el diseño institucional en América Latina y Europa Central y Oriental, entre otros temas. Ha publicado 7 u 8 libros y un gran número de artículos y capítulos de libros. Bueno, y así paso entonces a hacerte un par de preguntas, Carlos. Muy bien, Eh, escucho. Estamos en medio de una pandemia, ¿no?, producida por el COVID. Y una vez que se acabe esta pandemia, ¿cuál te parece van a ser las consecuencias? Gran pregunta. Escúchame, nadie tiene la bola de cristal, estamos especulando naturalmente, pero hay ciertas tendencias que parecen más o menos claras. Entonces, no sé cómo querés vos manejar esto, pero yo diría que se puede hablar brevemente de tendencias eh, económicas, políticas y sociales. ¿Te Perfecto. parece? Sí. Bueno, en cuanto a las tendencias económicas, es claro que el impacto a corto plazo de la pandemia ha sido devastador en todas las sociedades, digamos, los países más ricos, los países más pobres. En Europa, digamos, la Unión Europea espera que la caída de su Producto Bruto promedio este año sea Carlos, no te estoy... pero en Italia, Francia y España, Estados Unidos, todavía no hay cifras. Sí, dale. No, no te estoy escuchando bien, se desarmó un poco la voz. Bueno, ahora estamos de vuelta, perfecto. Sí. En Estados Unidos no hay cifras muy precisas acerca del Producto Bruto, pero la situación en relación con la desocupación es impresionante. En febrero la tasa de desocupación era el 3,5%, en este momento se estima alrededor del 15%, y algunos pronósticos esperan que para fin de año sean del 20% o más, que es la tasa de desocupación que había en la depresión de la década del 30 del siglo pasado. Perdóname, no quedó Ah, claro de dónde estás hablando específicamente. no, bueno, primero te conté las estimaciones acerca de la caída del Producto Bruto en la Unión Europea. Y ahora te estaba contando qué es lo que se sabe sobre la desocupación en Estados Unidos. Ok, Digamos, perfecto. todo esto para decir que el panorama en términos de crecimiento de la pobreza y la desocupación en los países del norte es negro, y algo parecido está sucediendo en América Latina. Es más, las consecuencias negativas de la crisis en América Latina son mayores por las capacidades más débiles de los gobiernos de establecer programas del mal llamado estímulo, que de hecho son programas de contención, digamos, de preservación de las empresas y de las familias, para impedir una desarticulación total de la economía antes que venga la recuperación. Sin embargo, una vez que haya vacunas y tratamientos, cosa que sucederá a fines de este año, comienzo del año que viene, las perspectivas son de recuperación, tanto en los países del norte como en los países de América Latina y otros periféricos.
Hay un gran debate acerca de si esa recuperación va a ser muy rápida en forma de V o un poco más lenta en forma de U, y cuán ancha va a ser esa U, pero no hay dudas de que en 1 o 2 años va a haber recuperación en los países del norte. En el sur será un poco más lenta, de nuevo por la capacidad más limitada de los estados de inyectar recursos en la economía. Pero el crecimiento de los países ricos reactivará el comercio internacional, y esa será la locomotora que ayudará en la recuperación de los países de América Latina y otros países más pobres. Ahora, sobre las consecuencias políticas de la pandemia, que eso es algo que se acerca más a mi especialidad. De nuevo, estamos especulando, nadie sabe exactamente qué puede suceder, pero simplemente recordemos cuáles fueron para el mundo las consecuencias políticas de la depresión de los 30, ¿cierto? Sí. Esperemos que no sean, en este caso, tan explosivas como las del siglo pasado, pero lo que es claro es que la crisis exacerba las condiciones conducentes al aparecimiento de regímenes de autoritarismo electivo, Sí. estilo Putin o Erdogan, y populismo, estilo Bolsonaro o Chávez, uno de derecha, otro de izquierda, pero básicamente estas condiciones son básicamente el empobrecimiento masivo de sectores de las clases medias y trabajadoras, una ansiedad generalizada por el miedo a la movilidad descendente, inclusive entre aquellos sectores que no están experimentando movilidad descendente, el crecimiento de la criminalidad como consecuencia del empobrecimiento y la desocupación. Todos estos elementos son los que te conducen a un Bolsonaro o a un Putin. De modo que el virus pasará, pero las consecuencias políticas del virus pueden estar con nosotros por mucho más tiempo que el virus. Bueno, y por último, las consecuencias sociales. Y sobre esto tenemos poco tiempo, y yo creo que más interesante que charlar sobre las consecuencias sociales de la desocupación y la pobreza, que un poco aludimos a esto cuando hablamos de las condiciones propicias para el autoritarismo electivo y el populismo, me gustaría enfatizar el tema de la aceleración de las consecuencias sociales del cambio tecnológico. O sea, básicamente, la economía se recuperará, tanto en el norte como en el sur. Serán 1 año, serán 2, serán 3, pero el horizonte parece claro en ese sentido. El problema es que no todos los que perdieron sus puestos de trabajo como consecuencia de la epidemia, de la pandemia, lo recuperarán. No todos los que cayeron en la pobreza saldrán de ella. Y la razón es la intensificación de procesos preexistentes. Como consecuencia de la pandemia, se acelera el cambio social producido por la revolución tecnológica. Y yo creo que es claro que hay varias tendencias que están produciendo este cambio y que continuarán naturalmente después de la pandemia, pero que transformarán la estructura social de todas las sociedades. Satya Nadella, el CEO de Microsoft, decía en mayo que en 2 meses, o sea, desde el comienzo de la pandemia, el proceso de digitalización de la vida económica y social ha avanzado tanto como en los 2 años precedentes. El mundo post-coronavirus, inclusive cuando se recupere la economía, será bastante distinto que el mundo anterior. Y yo creo que en ese sentido hay
5 tendencias que es interesante mencionar. Ajá. La primera es, a la que aludía Natella, la mayor digitalización de la actividad económica. Uno de los primeros libros que se escribieron sobre los efectos sociales de la tecnología de la información se llamaba La desaparición de la distancia, y eso es la esencia de la digitalización. Una de las consecuencias más obvias de la digitalización de la economía es el crecimiento del teletrabajo. Digamos, las condiciones tecnológicas para que una proporción muy grande de la fuerza de trabajo trabajara desde su casa existen desde hace años, pero no se materializaban por la inercia social, digamos, la resistencia al cambio. El teletrabajo implica una transformación bastante radical de las condiciones de trabajo y de vida de una proporción muy grande de la población, y había una resistencia muy fuerte. Marissa Mayer, que era la CEO de Yahoo hace varios años, prohibió el teletrabajo en Yahoo, con el argumento de que cuando la gente trabaja desde su casa, tiene menor interacción con sus compañeros de trabajo, por lo tanto tiene un menor compromiso afectivo con su trabajo y con la compañía, tiene una probabilidad más grande de irse porque no tiene ese lazo emocional que a mucha gente la ancla en su trabajo, etc. Bueno, la generalización del teletrabajo desde que comenzó la pandemia, se calcula que hay países en los cuales 1/4 de la fuerza de trabajo hace teletrabajo en este momento. No parece haber dado resultados de este tipo. Digamos, tanto las compañías como los trabajadores parecen estar bastante contentos con el teletrabajo. Y después de la pandemia, muchas compañías van a encontrar que les es beneficioso desde el punto de vista económico, porque obviamente ahorran en el alquiler de oficinas, etc. Y si no hay costos en términos de compromiso del trabajador con su trabajo o productividad, no hay razones para no continuar con el teletrabajo. Ya algunas compañías en el mundo de la high-tech, como Google y Facebook, han dicho a sus empleados que los que quieran seguir trabajando desde su casa después de la pandemia, en la mayoría de los casos, van a poder hacerlo. La segunda de las 5 tendencias que es interesante señalar es el crecimiento del comercio online. Acá en Estados Unidos todo el mundo compra muchísimo más que antes por Amazon. Me imagino que en la Argentina mucha gente hace lo mismo con Comercio Libre, ¿cómo se llama la compañía? Mercado Libre. Mercado Libre, exacto. O sea, en general había bastante resistencia al comercio online, simplemente por los hábitos que tiene la gente de ver los productos, comparar productos, inclusive el salir de compras para mucha gente es una distracción, es algo que les produce satisfacción. Pero ahora que estamos todos comprando online, vemos sus beneficios, o sea, nos ahorra tiempo, no hay costos muy obvios porque en la mayoría de los casos sabemos que compramos y la cosa funciona muy bien. O sea, después de la pandemia va a haber muchísimo más comercio online de manera estable, digamos, que lo que había antes. Y en realidad estamos marchando hacia un mundo en el cual la mayor parte del comercio minorista va a desaparecer en términos de negocios de existencia física. O sea, mi impresión es que de aquí a 10, 20 años, lo único que va a sobrevivir van a ser negocios que vendan productos únicos, estilo boutiques, tiendas de antigüedades, etc., o que requieran o ofrezcan servicios personales, como cafés, restaurantes, peluquerías, etc. La mayor parte de los otros ramos se van a satisfacer mediante Mercado Libre o Amazon o Alibaba. La tercera tendencia que vamos a ver es el crecimiento de la educación online, la educación virtual. De nuevo, la tecnología para esto existía desde hace muchos años, sí, pero resistíamos a ella, digamos, en mi caso, y no sé si en el tuyo, a lo mejor por nuestros intereses corporativos, pero el hecho está en que todos considerábamos que la educación online
tenía calidad inferior a la educación presencial. Yo sigo pensando que la tiene, sin embargo, en la educación futura, especialmente a nivel universitario, va a haber un componente muchísimo mayor de enseñanza online. Y es Perdón, más, ¿crees que sí, se va a hacer sobre todo online y no presencial? bueno, yo no puedo hipotetizar proporciones, pero en general estamos marchando hacia un mundo en el cual es muy posible que haya educación predominantemente presencial para las élites y predominantemente online para las masas. O sea, dados los beneficios en términos económicos que ofrece la educación online, pienso que va a haber distintos actores, tanto privados como estatales, que tienen incentivos muy fuertes para promover la educación online, eso lo sabíamos desde antes, pero luego de su aplicación generalizada como consecuencia de la pandemia, esta tendencia se va a fortalecer. Y menciono simplemente otras dos tendencias que no tenemos tiempo para Sí, nos describir, quedan unos 10 que son, minutos. Sí. claro, el crecimiento de la robotización. ¿eh? La pandemia y las cuarentenas en todo el mundo bloquearon digamos, el acceso a muchos tipos de gente a sus puestos de trabajo. Y eso llevó al crecimiento de la utilización de robots. Y por último, el crecimiento, el mayor uso de las impresoras 3D, o sea, las impresoras que producen objetos. O sea, con la disrupción del comercio internacional y también interregional, como consecuencia de la pandemia y las cuarentenas, muchas empresas encontraron que piezas muy importantes de sus cadenas de producción no estaban disponibles y se incrementó su producción por medio de las impresoras 3D. Entonces, todas esas tendencias van a transformar el mundo que conocemos. Y es un mundo en el cual podemos predecir, va a haber muchísimos menos puestos de trabajo que ahora en el comercio minorista y también en el transporte y en la construcción. Eh, se va a generalizar el uso de vehículos autónomos que no requieren personas que los manejen, la construcción por medio de unidades prefabricadas que se ensamblan en grúas. Ahora, todos estos cambios los veíamos en el horizonte, naturalmente, y son cambios que pensaban que se iban a materializar en el futuro a medio plazo, digamos 10, 20 años. Todas estas tendencias se van a acelerar como consecuencia de la pandemia. Así que realmente el mundo va a ser un poco distinto que el que teníamos el año pasado. O sea que es impresionante. En un año se van a comprimir muchos años de cambio social. Cuando vos decís, mencionás el tema de la robotización y los Sí, autos autónomos, sí. ¿estás pensando en el norte, básicamente, o también en el sur, en Argentina Bueno, y en nuestros países? bueno, si con, digamos, suponete un ejemplo hipotético, una fábrica de automóviles, Mm. si con los robots que cada vez se asemejan más en sus capacidades a las de los trabajadores humanos, si con los robots mantenés o mejorás la eficiencia, la productividad, digamos, y ahorrás en el empleo de trabajadores, y vos sos la empresa, obviamente vas a preferir la robotización. Y las empresas que están vinculadas a cadenas internacionales de producción, obviamente van a tener que organizar su producción sobre la base de la competitividad internacional, o sea que la tendencia a la robotización se va a extender a todos los países del mundo, digamos, ya es altísima, no solamente, en realidad es más alta en algunos países de Europa y de Asia que en Estados Unidos. Inevitablemente se va a extender al resto del mundo. Por eso te digo, estamos
la pandemia mostró que el rey está desnudo, digamos. Muchas tendencias que estaban por debajo de la superficie ahora se hacen evidentes. Y por eso es importantísimo para los gobiernos y las sociedades tratar de organizar la respuesta, no solamente a la pandemia, sino a los cambios sociales inminentes. Y las universidades, muy cortita esta, ¿las universidades van a tener algún rol en eso, en esa situación? Bueno, uno esperaría que en la discusión de estos problemas y la discusión de política para enfrentar estos problemas, las universidades en todos los países tengan un rol central, ¿no es cierto? Uno esperaría que así sea, que así fuera. En la reeducación, por ejemplo... Bueno, uno de las cuestiones básicas es cómo recapacitar a las personas cuyas capacidades son obsoletas como consecuencia del cambio tecnológico, cómo recapacitarlas para insertarlas nuevamente en los puestos en los que hay demanda, porque el cambio tecnológico destruye algunos puestos de trabajo, muchos en este caso, pero al mismo tiempo genera otros. Y lo que sucede generalmente es que la gente desplazada no tiene las competencias necesarias para los puestos que se están creando. O sea, suponete, el trabajador en la industria automovilística desplazado por un robot no tiene la competencia necesaria como para ser programador. Y puede haber una demanda enorme de programadores, y los programadores van a tener sueldos mucho más altos que los trabajadores de la industria automovilística, sí, pero les falta la competencia básica. Por eso es importantísimo mejorar la calidad general de la educación, porque la educación general es una base indispensable para la adquisición de competencias específicas, y también generar programas de entrenamiento de trabajadores para ocupaciones específicas para las que hay demanda. Y obviamente las universidades tendrían que ocupar un rol central en esos procesos. Bueno, perfecto. El mundo que necesitamos para enfrentar seriamente la nueva economía es una sociedad en la cual la gran mayoría de los jóvenes van a la universidad, y no solo que van a la universidad, sino que adquieren competencias básicas, tanto analíticas como cuantitativas, y en el cual hay mecanismos eficaces de reentrenamiento de la mano de obra como respuesta al cambio tecnológico. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Moira. Y bueno, espero en el futuro poder llamarte para otra entrevista. Muy bien, y cuidémonos en los meses que faltan hasta que haya vacunas y tratamientos. Así es.